Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de estar reunidos en tu santo nombre, exaltándolo, levantándolo como un estandarte, Señor, delante de ti. Elevamos nuestros corazones al trono de la gracia, Señor, para darte, Señor, la, la exaltación que solo tú eres digno, la adoración, la alabanza, ese cántico nuevo que sale de lo más profundo de nuestro corazón, por lo que tú hiciste, Señor, por lo que tú eres, por lo que somos nosotros delante de ti, un pueblo redimido, un pueblo rescatado por tu sacrificio en la cruz. Hoy, Señor, venimos ante ti para pedirte perdón por nuestras faltas. Señor, límpianos y que podamos ser hallados dignos de estar delante de ti, que podamos ser instrumentos de honra en tus manos para llevar tu palabra, para llevar mensaje de amor, perdón y salvación. Que podamos, Señor, dar ese fruto de paz, de gozo y de justicia para tu reino. Señor mío, que podamos aprender hoy algo mucho más profundo de ti, de lo que tú nos has dejado como ese legado para que esa luz que guía nuestra vida, Señor, que podamos llegar al Padre un día, así como lo dice Jesús en Juan 14:6, porque Él es el único camino para llegar a ti. Gracias por este tiempo y lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bienvenida, hermana Aracelis. Bueno, sí, Pedro. Sí. Amén, amén. No sé Gracias. si había hablado con el pastor y habíamos quedado de que en la noche de hoy se iba a comenzar con las preguntas del capítulo 1, algunos primeros 5 minutos, algo así. Claro, Pedro, para allá vamos. Ok. Y vamos, y usted ahí como tutor, porque estuve escuchando la enseñanza que usted dio hace 8 días y hablamos de ese tema tan lindo que era cómo Dios se da a conocer. Ese es el primer capítulo. Vimos también que había unas facetas como puntos principales, que era la revelación general a través de la creación, pero también vimos la revelación especial que prácticamente nos habla de el plan de redención del Señor a través de su Hijo Jesús. También Estábamos, veíamos, habíamos hablado con el pastor y habíamos quedado, no sé cuánto sabían los maestros, pero de que la próxima, o sea, esta sesión comienza donde se acabó aquella con las preguntas, algunos 5 o 10 minutos, no más de eso, para entonces darle paso a la próxima lección. sí, correcto, Pedro. Ok. Estoy nomás tocando los puntos principales, Sí, cómo gracias. Dios se revela en la creación y cómo Dios se revela en su plan de redención. Y ya entramos en esa parte donde a través del Salmo 19, donde se expresa prácticamente todo eso que se habló hace 8 días. Entonces vemos que Jesús es la revelación de Dios para nosotros. Y muy importante es ese versículo que está en Hebreos 1, del 1 al 2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Todo esto que se habló hace 8 días tiene mucho que ver con la revelación de Dios para la humanidad. Entonces vemos acá también que hubo una serie de inquietudes, de preguntas basadas en algunos temas que habían acá, sobre todo en un himno, en el famoso himno de Cuán grande es Él. Veíamos que este himno tiene dos partes y había una primera pregunta, que cuál era la respuesta apropiada a la revelación general basado en ese primer punto donde se invitaba a meditar en la letra del conocido himno Cuán grande es Él. Y a ver, yo no sé, ustedes que, que estudiaron, que leyeron, ¿qué me podría contestar esa respuesta apropiada a la revelación general? Carlos. Sí, dímelo. Bueno, en esas estrofas de este himno
se reconoce pues, la grandeza como de Dios como el creador, ¿no? Del universo y su ilimitado poder, ¿no? Es lo que en estas dos primeras estrofas, ¿no? Que, Correcto. que nos da, o sea, como dice aquí, pues es apropiada la revelación general. A Dios como No, creador y sustentador del universo. eh, bueno, perdón, aquí Cristian me está escribiendo algo y yo le quiero pedir disculpas a Pedro porque yo sé que está como allá un poquito tocado. Pedro, te pido disculpas porque el pastor no me dijo que eras tú la que ibas, eras tú el que ibas a dirigir lo de las preguntas. Por favor, adelante. No, no, Camilo, no hay problema, independiente que sea uno o el otro. Lo importante es que se cubra, eso es todo. No, La- no, dale, dale, No, tú no, estás puede preparado para continuar. eso. Muy buen trabajo, no problema. Bueno, eh, también vemos que en la segunda parte de este tema se está hablando a un llamado a notar las diferencias entre la primera parte y la segunda parte, porque prácticamente tiene mucho que ver con la enseñanza que se dio hace 8 días. ¿Alguien me puede decir cuál es esa diferencia? Bueno, aquí habla aquí habla estas dos estrofas de la revelación especial, pues, de Cristo. Sí, pero acuerda, ¿cuál de las dos es más grandiosa y por qué? Esa es la tercera pregunta. Ujú. Ok. ¿Puedo decir algo? Claro que sí. Ok. Con relación a esa pregunta, ambas son importantes porque se refiere al plan de Dios para la salvación de la humanidad. Amén. Esa es la respuesta. Muy Yo bien, muy diría bien. que sí, claro, por supuesto que las dos son importantes, pero en la obra, la revelación especial tiene que ver con la obra redentora, ¿no? Que es la redención en sí misma, ¿no? De nosotros los creyentes. Y ya que tiene un carácter eterno, ¿no? O sea, y por medio de ella se abren las puertas a estar en la presencia del Señor por la eternidad, ¿no? Es por eso que ahí yo diría que radica la importancia, ¿no? El carácter eterno, ¿no? De esa redención. Y Mira por que supuesto de la revelación especial, por medio de la revelación especial del Señor. sí, correcto, Gilberto, porque a través de la guianza del Espíritu Santo, eh, esta manera de ver, pongamos en ese cántico de cuán grande es Él, estamos viendo lo que Pedro enseñó hace 8 días. Son las dos revelaciones de parte de Dios. Y también es importante tener esa base para poder responder la siguiente pregunta, porque ¿cuál es el único medio por el que una persona puede recibir salvación? Déjame abundar un poquito, Camilo, en lo que Aracelis quería decir. Creo que puedo abundar en Sí, eso. Lo hablamos acá. adelante, adelante, Pedro. Cuando ella dice que las dos son importantes, y Gilberto, tú tienes razón en tu exposición, y ninguno está mal, todos están bien. Lo único de esto es que cuando tú dices que los dos son importantes porque a pesar de que la revelación especial nos habla sobre la salvación, el plan de salvación nuestro, y eso es lo más grandioso para nosotros. Pero también cuando tú te refieres, por ejemplo, que creo que está aquí citado, Romanos capítulo 1, versículo 18, y se le habla al gentil y se está diciendo que no le dio la gloria a Dios, aún por aquellas cosas que se ven por la creación. O sea que hay una importancia en esa. No deja de ser menos importante la revelación específica porque nos habla de nuestra salvación como tal. Y entonces está hablando de los profetas, y está hablando de la escritura, está hablando de la Biblia, está haciendo, como dice la misma palabra, más específica. Pero ambas, lo que Ara quiso decir me imagino que en la introducción, es que ambas tienen valor, pero si nos referimos a qué es más importante para nosotros, pues sí, la segunda, la más específica. Y a veces yo me pregunto, Pedro, también, es que es como una carrera.
Y la gente cuando ve la creación le encanta salir al campo y apreciar la naturaleza, Correcto. pero no ven mucho más allá de eso. Es una revelación que está escrita en la palabra de Dios, Ujú. que es importante llegar a ese conocimiento. Por eso dice que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Si la gente no lee la palabra de Dios, no va a haber fe de que hay algo que trasciende mucho más allá de la creación. Y es Ujú. que Dios está mostrando en esa primera faceta para que puedan conocer lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo único es Eso, que, yendo a la revelación general, no quiero quitarle importancia a la específica porque la tiene de más. Lo único claro que que sí. la primera, si usted mira los versículos 18 al 23 que están citados en el libro, el gentil lo despreció absolutamente todo. Camilo no quería salir ni a mirar, o sea, si miró, no le dio ni importancia, ni le dio el crédito a Dios por la creación. Sí, eso es verdad. Y eso es verdad. Y da mucha tristeza porque uno, el trabajo de nosotros como instrumentos de Dios en sus manos es Yep. poder llevar ese conocimiento también. Quisiera terminar con la última pregunta antes de comenzar con el estudio de hoy. ¿Qué tan Seguro. importante es el evangelismo a la luz de la revelación general y la revelación especial? ¿Qué tan importante es el evangelismo a la luz de la revelación general y la revelación especial? Si está muy Bueno, Camilo, difícil, no, con respecto al evangelismo, con respecto a la revelación general, ¿no? Las escrituras, o sea, es importante, ¿no? Como dice Pedro, sí, porque las escrituras nos confirman que la creación tiene un hacedor. No se Correcto. dice así exacto, mismo, tiene un hacedor. Yep. un arquitecto. Y la revelación especial, las escrituras nos confirman en el evangelio y el evangelismo que solo a través de Cristo se puede obtener salvación y vida eterna. Amén. Esa es la Y contestación. ese es el Para agregar, propósito. para agregarle Ese un es el poquito a lo propósito. que dice Gilberto allí también, eh, sí es bien importante cuando uno es consciente de las diferentes, de la doctrina en sí, del punto específico que estamos tocando. Como estamos diciendo, la revelación general, así como dice la canción, que me gustaría leérsela, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces, como dice la escritura, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa es lo que estamos hablando, que es la revelación general, ¿no? A la que todo el mundo tiene acceso, porque todo el mundo puede ver lo que Dios ha hecho. Y es que es más fácil creer que hay un hacedor, un ser inteligente que le da sentido a todo y que todo lo ha hecho perfecto, que creer que esto fue de la nada y de la casualidad y del caos y de todo eso. O sea, eso es más fácil creer en Dios. Y cuando nos vamos a la revelación específica es pasar de lo general a lo personal, a tener una relación personal con ese Dios. O sea, ya no es ese ser por allá desconocido al cual sabemos que creó todo, sino que ya ese ser que está cerca aquí, que a través de Cristo y de su obra podemos acercarnos y tener una relación personal con Él. No sé si estoy bien ahí, ¿no? Esa es la revelación como especial, porque ya Él me permite ver que puedo acercarme a Él, que Él se acerca a mí, yo me acerco a Él y podemos tener comunión íntima. Entonces ya es un conocimiento mucho más elevado de lo que podría tener simplemente en la generalidad, ¿cierto? Gracias, Cristian. Y sí, es verdad, Pedro. Sí, eso es muy buena explicación, Cristian. Camilo, yo creo que ya podemos mover a la clase de la noche. Sí, claro. Vamos a comenzar con la sesión número 2. Creo Gracias. que los que tienen el libro de pronto ya saben de qué vamos a hablar esta noche. Espero que lo hayan leído.
y los que no lo tienen o no lo han leído por cualquier circunstancia, se habla de quién escribió la Biblia. Y vamos a hacer una especie de introducción que tiene mucho que ver porque este es un tema que ha generado mucha controversia en la evangelización. Las personas, cuando tienen un punto contrario con respecto a lo que es la fe y de las diferentes religiones, tenemos ese punto de vista muy contrario. Siempre tratamos de que las personas cuando hablen de Dios en algún momento tengan los elementos claros y suficientes para poder traer convicción a aquellas personas que están en contra de la predicación del Evangelio. Entramos en un punto que el apóstol Pablo nos invita a que conozcamos, que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde se nos dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Voy a leer el versículo completo, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pablo nos muestra esta parte donde prácticamente nos enseña que fueron los seres humanos los que escribieron los libros de la Biblia. También nos hace la pregunta, que también cómo podríamos decir que es la verdadera palabra de Dios, porque lo primero que la gente levanta como argumento o levanta como bandera en contra es que la Biblia fue escrita por hombres. Y entrar a ese punto del conocimiento del poder de Dios a través del Espíritu Santo es cuando nosotros podemos llevar a las personas a la verdad. El cristianismo enseña que Dios inspiró a los autores humanos en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque podemos decir que en realidad la palabra de Dios fue inspirada, como dice el apóstol Pablo, fue inspirada toda la escritura por Dios mismo. Dios coge a estas personas, como lo enseño yo, fueron los bolígrafos de Dios. Y de esa manera podríamos hablar de que, como dicen los teólogos, la doctrina de la inspiración de la escritura. Y vamos a hablar un poquitico de eso, porque a veces vemos también dos facetas que vamos a ver más adelante. Cuando decimos que alguien fue muy inspirado para componer una canción o que se inspiró mucho para pintar un cuadro, que tiene mucho que ver no tiene mucho que ver con la inspiración del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ya podemos empezar a plantear preguntas que yo creo que todos de nosotros podemos recibir de parte de las personas que nos escuchan cuando llevamos la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir que en realidad la Biblia sí es la palabra de Dios? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para tener una respuesta adecuada. Vamos a hablar de lo que es la inspiración de la Escritura. Se refiere a la dirección de Dios sobre a los autores humanos de la Biblia para componer y registrar su mensaje para la humanidad en los escritos originales. O sea, sé que se ve como medio enredadito, pero es Dios influyendo no solamente en la vida cotidiana de aquel ser que ha sido escogido por Dios, ya sea para ser profeta o para escribir la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, es que también tenemos que mirar que fueron en tiempos diferentes, fueron personas de diferentes regiones y a veces en algunos casos también con lenguas un poco diferentes. Los ejemplos de cómo Dios en algunos casos habló a través de su propia voz. Vamos a mirar esta parte. Cuando Dios habló de su propia voz, porque a veces la gente en los tiempos de hoy inclusive te pueden decir, es que Dios no me ha hablado o es que yo estoy esperando que Dios me hable. En los tiempos antiguos, Dios se presenta personalmente a través de su voz, en el caso de Moisés, ¿sí? En el caso de Ezequiel y en el caso de Juan en Apocalipsis.
Voy a leer estos tres pasajes. En Éxodo 17:14 dice el Dios, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Ya tenemos un elemento para poder asentarnos y consolidarnos en que en realidad Dios está obrando a través de los hombres para darse a conocer, y a medida que Él se va dando a conocer, el pueblo va aprendiendo lo que Dios quiere a través de su palabra. Otro pasaje que está en Ezequiel 24:2, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. Y en Apocalipsis 14:13 hay un pasaje que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ya tenemos una revelación a través mire que aquí hay hasta Nuevo Testamento, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, y tenemos dos pasajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, más comúnmente la dirección de Dios vino por una influencia sobrenatural a través del Espíritu Santo, usando las personalidades y los vocabularios de los distintos autores de la Biblia. Dios escogió seres en determinados momentos, y podemos ver cómo sucedió eso cuando vemos los capítulos iniciales de los profetas. Miramos el ejemplo de Jeremías. Jeremías fue escogido aún desde el vientre de su madre. El profeta Isaías, creo que fue de los poquitos que no sacó ninguna excusa para salirse del camino, del llamado, que dijo, heme aquí, yo iré. Y sin embargo, a pesar de esto, que estos seres hablaron en nombre de Dios mientras eran guiados por el Espíritu, escribiendo lo que se puede distinguir, tanto como las palabras de los autores, como también la verdadera palabra de Dios. A veces me imagino que las revelaciones para ellos era como un mensaje que ellos querían tratar de escribir como de una manera, como resulta hoy, la nueva versión de la Biblia o la Biblia al día o el lenguaje sencillo, para tratar de llevar como un mejor entendimiento, para eliminar las excusas de mucha gente que dice es que yo no entiendo lo que leo. Entonces, en un lenguaje más sencillo, el mensaje puede llegar para despertar no solamente el corazón y la conciencia de que hay un Dios creador que nos dio vida un día y que un día nos presentaremos delante de Dios. Entonces, se dice que la inspiración de la Escritura es una de las doctrinas más importantes del cristianismo, ¿sí? Y sabemos que esa palabra escrita, que Dios haya decidido hablarnos a nosotros a través de su palabra escrita, asegura prácticamente la base de nuestra fe. Se vuelve una realidad cuando vemos Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe entra por el oír la palabra de Dios. Y hay algo en el oído tan importante, diseñado por Dios, para que cuando la palabra entra por ahí, sea tu propia voz o sea la voz de alguien que tú estás escuchando, pueda producir algo dentro que Dios ya ha puesto dentro de ti y dentro de mí. Y dice así, al inspirar su palabra, Dios nos ha mostrado su voluntad, pero más que eso, Él nos presenta a aquel. Llegó el momento de presentar a aquel que envió para salvarnos y redimirnos, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por la nuestra. Aquí está ya la revelación especial, esa revelación especial que tiene que ver con el plan de redención que Dios tiene para la humanidad. Vamos a esta segunda página, en la página 22, los que tengan el libro, dice Dios inspiró la Biblia. Nosotros cuando hablamos a las personas o les vamos a predicar o tenemos la oportunidad de tener una conversación seria sobre Dios, hablamos de la Biblia como la palabra de Dios. Pero dice que la Biblia solo es un libro que nos habla sobre Dios. Viene esa pregunta. ¿O es realmente Dios mismo hablándonos hoy? Vuelvo y repito, ¿la Biblia solo es un libro que nos habla sobre Dios?
o es realmente Dios mismo hablándonos hoy. Y esta es la palabra de Dios en un sentido general que contiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para conocer esa respuesta tendríamos que conocer lo que la misma Biblia nos afirma. Por eso es tan importante estudiarla, escudriñarla, porque ahí Dios se nos revela de muchas maneras. Dice que para entender esto, vamos a entrar ya en el contexto de por qué Dios inspiró la Biblia. Dice, el pasaje más claro, ya lo leímos, que es 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y vamos a entrar a examinar este pasaje. Dice, primero, Pablo afirma que la escritura es inspirada por Dios. Sí, la idea de que transmite la palabra griega es que Dios mismo exhaló, sopló, algo así como que Dios mismo habló la Biblia. Dios mismo soltó toda su sabiduría, todo ese conocimiento para nosotros los seres humanos. Entonces, por eso el apóstol Pablo afirma de una manera firme de que la escritura definitivamente es la palabra de Dios. Pero viene una segunda parte donde dice a qué se refiere Pablo con la escritura. Y él nos lleva a entender esa parte donde en el pasaje donde está escrito esto, que es la segunda carta a Timoteo, también en la primera carta, nos da a entender de que esta palabra fue escrita a Timoteo, que tenía a su madre y a su abuela como judías creyentes. Y Timoteo fue levantado bajo esas enseñanzas de lo que son las escrituras. Entonces, esas escrituras que instruyeron a Timoteo, prácticamente se da como las únicas escrituras que existían en aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Y por eso es muy claro entender esto, que cuando Pablo está escribiendo estos pasajes, nos está enseñando que Timoteo fue enseñado en las escrituras, pero esas escrituras eran el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Pero también ya viene la parte que tiene que ver con el Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos con el Nuevo Testamento? ¿Es también la palabra de Dios? ¿O solo son buenos escritos que nos hablan sobre Dios? ¿Por qué les recalco estos puntos? Es porque esas personas que quieren debatir y quieren llevarle la contraria a aquel que quiere hablar de Dios de una manera sana, la sana doctrina de nuestro Señor Jesús, y la quieren torcer de cualquier manera. Se quieren meter por cualquier huequito para tratar de tumbar lo que las personas quieren explicarles sobre Dios. Por eso es tan importante esto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos ayuda a entender eso en su segunda epístola. Voy a leer este pasaje que está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro aquí nos está instruyendo de que hay personas que malinterpretan las escrituras, pero también hay un punto importante para tenerlo en cuenta aquí. Pedro hace referencia a dos escrituras aquí. Dice las epístolas de Pablo y las otras escrituras. Las otras escrituras refiriéndose prácticamente al Nuevo Testamento. Entonces, si considera que las epístolas de Pablo son la palabra de Dios tanto como el Antiguo Testamento, los autores del Nuevo Testamento eran conscientes que no estaban redactando simples cartas o libros. Ellos sabían que por medio del Espíritu
estaban siendo guiados a toda la verdad, como lo expresa Juan 16:13. Yo quiero leer ese pasaje, Juan 16:13, para que aquellos que de pronto no tienen la Biblia a su mano. Juan 16:13, ya lo tenemos por acá, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El mismo Espíritu nos muestra a través de la instrucción de la palabra toda la profecía, no solamente la que ocurrió en el pasado, sino que se cumplió en un pasado no muy lejano, pero también ahí está la profecía para un futuro que nosotros de pronto ya estamos en él. Y vemos también acá que cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, esto bien puede incluir al Nuevo Testamento. Entonces, toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es la palabra que Dios mismo nos ha hablado. Yo quisiera, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer. Bueno, vamos a ver esta segunda parte que dice: los autores escribieron la Biblia. La doctrina de la inspiración no niega, esto es un punto importante, no niega que los autores de los libros de la Biblia y las cartas de la Biblia sí escribieron el libro de la Biblia. Es decir, la Biblia no cayó así como por el aire, o que fue traída también por los ángeles o por el propio dedo de Dios, como dice el autor acá. La Biblia, la realidad es que la Biblia, además de ser inspirada por Dios, fue escrita por hombres a lo largo de la historia. Y nosotros somos testigos de eso. Personas como Moisés, el rey David, que escribió los Salmos, el rey Salomón, que escribió también Proverbios, Eclesiastés, Lucas, que era médico, era muy detallista, por eso Lucas, las escrituras de Lucas son tan detalladas, sobre todo no solo el Evangelio de Lucas, sino el libro de los Hechos. Y también el apóstol Juan, que fue una persona elegida también para escribir y ser partícipes en la redacción de lo que hoy conocemos como la Biblia. Camilo. Dímelo. Bueno, sí, o sea, para reforzar lo que estás diciendo, o sea, la Biblia fue escrita por más de 40 autores, ¿no? A lo largo de más o menos 1500 años. Entonces, eso es Sí, un dato eso lo interesante sabemos. Sí, sí. No, yo estoy poniendo ejemplos a través de la historia. Yo sé que ahí están todos aquellos que, imagínate, prácticamente Moisés escribió el Pentateuco, también todo lo que son los salmos, los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías y todos los profetas menores, cada uno escribió, eso hizo su parte. Eso es indiscutible, son 66 libros escritos por 40 siervos del Señor. Y está bien, Gili, esa parte, que eso es para traer como a colación de que la Biblia es un libro que desde Génesis hasta Apocalipsis tiene una historia de prácticamente en este momento de 6.000 años, porque no tendría sentido si la iglesia no es bendecida por la palabra de Dios. Y son 2.000 años que la historia de la iglesia lleva. Y la base de la iglesia fue, pues inicialmente, el conocimiento de la ley de Dios, pero luego vino la revelación de Dios a través en el Nuevo Testamento, a través de estos siervos que escribieron las cartas. Entonces, vemos que, ¿cómo es esto posible si la misma Biblia afirma que es la palabra de Dios? Porque, pero no era la palabra de Dios. Y seguimos como en ese tira y afloje, que fueron los hombres escogidos por Dios, o que si fue la palabra de Dios, o que si fue inspirada por el Espíritu Santo, o no fue inspirada por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos ayuda a responder esta pregunta. Y vamos a leer ese segundo pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21.
Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es tan importante. Es que a veces nos queremos llevar la gloria por cualquier cosa y eso no tiene por qué ser así. Cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, ya sea un milagro de sanidad, cualquier cosa, toda la gloria es para Dios. Y hay personas que se pueden apropiar inclusive de pasajes bíblicos como si fueran revelación dadas nomás para Dios, para ellos. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí ya estamos viendo esta base tan importante para que la tengamos presente al final, ¿sí? Porque es importante ver cuál es la inspiración del Espíritu Santo y cuál es la inspiración que de pronto Dios le puede dar a cualquier persona como un don para hacer cosas, ¿sí? Y lo vemos en el capítulo 31 de Éxodo, que Dios derramó sabiduría a 2 siervos de Moisés para que hicieran muchas cosas en la construcción del tabernáculo. En este pasaje, Pedro explica que la Escritura es la revelación de Dios más segura, y eso prácticamente a nosotros nos da una seguridad y una fe y una confianza de que eso que nosotros tenemos como la base de nuestra vida cristiana es irrefutable, no tiene por qué dudar, no tiene que levantarse ningún tipo de dudas respecto a ella. ¿Sí? ¿Cómo le pasó en esos tiempos donde prácticamente Pedro también le tocó combatir junto con Pablo de fábulas artificiosas y con la verdad de la Biblia? O sea, torcían la palabra de Dios. Y entonces prácticamente vemos que todas estas cosas que se levantan, aún inclusive en los tiempos de hoy, no son de fiar, porque son prácticamente creencias o mandamientos de hombres. Y eso llama a engaño a muchas personas. Entonces, como dice acá, la Biblia es un lugar seguro donde podemos depositar nuestra confianza. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Por la manera en que fue redactada la Biblia, la manera en que está organizada. El apóstol Pedro, no el hermano Pedro, sino el apóstol Pedro explica que 2 elementos interactuaron entre sí en la redacción de la Biblia. Volvemos al argumento inicial. Los santos hombres de Dios y el Espíritu Santo. Los autores hablaron, pero no por su propia cuenta, sino siendo inspirados por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando estas personas que lograron recibir la revelación de Dios al escribir, eran llevados por ese espíritu, como pone una analogía acá de un barco que es llevado por las velas a través del mismo viento. Entonces, la Biblia vemos que enseña que los autores bíblicos hablaron en la Biblia, pero por la guía del Espíritu Santo. Cuando nos presentemos ante personas que van a argumentar lo que ya hablamos al principio de esta noche, ya saben que fueron los bolígrafos de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios y fueron llevados y guiados. Y eso es una gracia muy importante, porque si bien nosotros no fuimos escogidos para ello, pero fuimos escogidos para salvación. Y podemos explicar claramente que Dios habló a través por medio de ellos. Y no hay ninguna contradicción cuando hablamos al afirmar este tipo, ambas cosas. La Biblia es la palabra de los autores bíblicos bajo la inspiración plena del Espíritu Santo para poder hablar la palabra de Dios. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Yo lo voy a repetir para que se le quede grabado. La Biblia es la palabra
de los autores bíblicos bajo la inspiración plena del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Usted sabe, mi hermano y hermana, que nosotros aquí somos como esas personas. Estamos reproduciendo lo que ellos recibieron como inspiración. Y nosotros también, a través del Espíritu Santo, podemos hablar la palabra de Dios. Y somos instrumentos de Dios cuando llevamos la palabra de Dios a aquellas personas que quisiéramos que recibieran esa bendición tan especial, que es sentir paz, gozo, todo el fruto del Espíritu Santo. No los afanes, el corre-corre, la ansiedad y el desespero que abraza a las grandes ciudades y a las personas en general. Y sí, es muy importante porque hace mucha falta la paz en el corazón de los pueblos nuestros. Como toda la Biblia fue inspirada por Dios, conservó un mismo propósito, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los que ya hemos leído la Biblia de tapa a tapa, podemos ver las revelaciones que hemos visto de nuestro Señor Jesús, desde el mismo Génesis hasta los profetas, los salmos, y aún el mismo Jesús cuando estuvo presente, cuando les explicaba a aquellas personas que no creían mucho de él, pero si los mismos profetas hablan de mí, las mismas escrituras hablan de mí, como vamos a leer enseguida unos pasajes muy importantes. Moisés era distinto a Pablo y Pedro no era como el rey David. Eran tiempos diferentes y me imagino que personalidades diferentes. Y dice que, sin embargo, a pesar de las diferencias en los estilos y personalidades, Dios mantuvo un mismo mensaje a través de todos los autores bíblicos. Y ese propósito se aclara en diversos pasajes de la Biblia. Tiene que ver con el mensaje general de este estudio de hoy. Es que la base de la Biblia era revelar a Jesucristo para nuestras vidas, para traer la salvación de nuestra alma. Vamos a leer unos pasajes. Dice: sucedió que mientras dos discípulos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este es el pasaje que nosotros conocemos como los caminantes que iban para Emaús. Otro pasaje que dice: respondió entonces Jesús y les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras de nuestro Señor Jesús. Más claro no canta nadie. Eso está en Juan 5, del 19 y en el 39. Este versículo es tan importante porque también, si no esculcamos las escrituras, no las escudriñamos, ¿cómo vamos a saber que en realidad Jesús era el mismo Dios encarnado que venía a traer la salvación para ti y para mí? Otro pasaje: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Recordemos que las escrituras eran básicamente el Antiguo Testamento. Todavía Pablo estaba en proceso de escribir cartas. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Eso está en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Mis hermanos, el estudio de hoy tiene que ver con traer un poquitico de claridad en ideas muy sencillas. Porque podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Porque es esa guía, porque es esa lámpara que alumbra el lugar oscuro. Porque son palabras que transforman la vida de cada uno de los que se acercan con corazón contrito y humillado a Dios. Son aquellas personas que por la gracia divina Dios ha abierto sus corazones porque Dios sabe quién se salva y quién no se salva. Pero somos llamados a dar ese testimonio. Cuando nosotros predicamos a Dios, predicamos a nuestro Salvador Jesús, predicamos el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, es importante que nos quede claro que esa labor se hace cuando hay un corazón que esté dispuesto a ser recibido, a recibir de parte de Dios al Señor Jesús. Por eso lo dice muy claro en Romanos 10, que si confesamos con nuestra boca y lo demás se lo dejamos a Dios y tratamos de generar discipulado, y ese discipulado tiene mucho que ver con una labor de parte de nosotros para que aquellas personas, así como una planta recién sembrada necesita agua, necesita sol, necesita abono, el discipulado tiene mucho que ver con el cultivo de esa alma en la palabra de Dios, que es la Biblia. Para cada uno de ustedes que hoy está recibiendo estos conceptos, sí vamos a entrar a ver de pronto que puedan leer bien el libro para que de aquí en 8 días puedan responder las preguntas que están al final, ¿sí? Están al final del libro. En la página 25, en la página 28 y en la página 29 y también en la página 30. Voy a leerlas, pero se las dejo como tareas para que ustedes, por favor, de acuerdo a lo que ya hemos hablado hoy, ustedes lo puedan hacer. La primera pregunta, de acuerdo con esto, ¿de qué o de quién se trata toda la Biblia? Yo creo que ya todos ganaron la pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué creen que Dios nos habla sobre esa persona en toda la Biblia? Ya leímos en Juan 5:39. Ahí tienen ya ganaron el examen. En la página 28 hay una comparación que ya se las estaba explicando ahorita. La inspiración natural que Dios le da como un don a muchas personas, sobre todo músicos, pintores, diseñadores, son dones dados y Dios les da ese don para que haya una inspiración y haya creación. Como lo dice en el capítulo 12 de Daniel, la ciencia iba a ser aumentada y Dios se encarga de que haya esa gente que trabaje así. Pero sí quisiera compartir un pasaje que está en la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, o sea, como una narración intrínseca a la misma palabra de Dios. Dice, la inspiración fue la obra divina mediante la cual Dios, por medio de su Espíritu, nos dio su palabra a través de escritores humanos. ¿Qué pasaje más especial? Vamos a la siguiente pregunta. ¿La inspiración significa lo mismo en el uso cotidiano que en el bíblico? Yo creo que ya me la contestaron. Todos van ganando el examen. Vamos a la siguiente. ¿Qué diferencia se encuentra entre las definiciones comunes y la Biblia? ¿Qué diferencias encuentras entre las definiciones comunes y la Biblia? Esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de que la palabra es inspirada por Dios a través de estos hombres que acabamos de leer. Hay una nota, dice, nota
lo que la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica complementa para evitar malos entendidos. Escuchen bien. Negamos que la inspiración pueda ser reducida a un mero descubrimiento humano o a algún estado elevado de conciencia. Eso viene de parte de Dios. Eso no viene, como lo dijo el apóstol Pedro, que ya lo leímos. Eso no es de revelación humana. Esto es la revelación del mismo Espíritu Santo. Y eso nos lo deja muy claro acá también en esa declaración. Y dice la última pregunta, ¿por qué es importante aclarar esto? Acabamos de leer unos pasajes importantes. ¿Por qué es importante aclarar esto? ¿O qué malentendidos podrían darse? Ya sabemos, y vuelvo a repetir ese pasaje del apóstol Pedro, cuando él decía que esa palabra, se me perdió, esa palabra aquí está, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está la revelación de la Declaración de Chicago. Sino que hay personas que tratan de apropiarse de la palabra de Dios de una manera como si fuera una revelación solamente para ellos. Y eso hay que tener mucho cuidado también. Eso es bien, bien delicado. Quisiera que de pronto los maestros quisieran aportar algo más. De verdad que Jesús y la inspiración de la Biblia, prácticamente Dios inspira toda la Biblia para llevarnos a la vida eterna en Cristo Jesús. Podríamos terminar prácticamente con ese pasaje para que podamos entender que Jesús está de principio a fin en la Biblia. Amén. ¿Algún comentario? Sí, Camilo, si se puede. Dímelo. Ok, yo quiero que ustedes tengan una idea amplia de a dónde se dirige el libro, el librito completo, las 6 lecciones que tiene, ¿verdad? Desde la revelación, y va a seguir discutiendo lo que si usted lee cualquier libro de teología lo va a llevar por la autoridad bíblica. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos diferencia a nosotros de cualquier otra religión es que nosotros creemos en ese librito negro usualmente, solamente. Hay un concepto que se llama las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? Y de las 5 solas, la primera sola es sola escritura o sola Biblia, sola escritura. La segunda es, Amén. ¿verdad? Solo fe. La tercera es solo gracia o solo gracia. La cuarta, solo Cristo. Y la quinta, soli Deo gloria o solo a Dios la gloria. ¿Verdad? Amén. Nosotros entendemos la inerrancia de la Biblia, que no tiene errores. Si entendemos la autoridad de la Biblia como tal, la confiabilidad de la Biblia, pues tenemos la base nuestra va a estar más sólida, porque se trata todo de lo que estamos hablando esta noche. El Espíritu Santo, la revelación, que lo vimos la semana pasada, y toda la clase de hoy, que es la inspiración. Nosotros no dependemos de un catecismo, no dependemos de un concilio, no dependemos de lo que dijo el Papa para cambiar el concilio aquí o el concilio allá. Únicamente dependemos de la escritura, por eso es solo escritura. Y tenemos que estar firmes en nuestra creencia, en ese concepto de sola escritura, para, como dice el mismo Pedro en la segunda carta, me parece que primera carta, capítulo 3, me parece, que dice que estemos listos siempre para defender nuestra fe. Pero para defender la fe, Amén. pues tenemos que creer en esta escritura, que es lo que Dios inspiró para darnos salvación. Ese es mi comentario. Pedro, yo quisiera, no, te agradezco mucho ese comentario y qué enriquecimiento tan lindo para todos los que estamos aquí. Tuve la oportunidad de conocer la bodega donde se venden miles y miles y miles de libros cristianos. Yo creo que esto que acaba de decir el hermano Pedro es bien importante, porque todos esos libros
no dejan de ser voces que pueden llevar a torcer el camino, inclusive de los elegidos. Nosotros somos llamados, como dijo el apóstol, como dijo el hermano Pedro, somos llamados nomás la sola escritura. No tenemos que irnos para ningún otro lado. Puede que encontremos personas de sana doctrina que escriban cosas bonitas y todo eso, pero eso enriquece la sola escritura. No tiene por qué elevar doctrinas extrañas o conceptos humanos para tratar de hacer interpretaciones privadas. Y por eso nos tenemos que cuidar mucho en eso también, que escuchamos y que vemos. Camilo, para completar el pensamiento, porque cité el pasaje, pero no lo dije específico, es la primera carta de Pedro, como lo dije correcto, gracias al Señor, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y aquí está la parte, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A la que fuimos llamados. Correcto. Y Amén, amén. un aporte que si conocemos la escritura, conocemos a Dios. Si no conocemos la escritura, no conocemos a Dios, porque Dios es la misma escritura, es el verbo, es la palabra. Sí, y es muy buen punto, Luzma, muy buen punto. Si mira Juan capítulo 5, versículo 39, te va a decir que él mismo, él está ahí, él es quien te está guiando, él es de él es que hablan las escrituras. Sí. No, y para que vayan preparándose para... Yo sé que ustedes ya tienen las respuestas porque prácticamente respondimos todas esas respuestas con el estudio y más con el conocimiento que ustedes han recibido a través de la congregación y de su relación a través de la palabra. Pero viene el tercer capítulo para la próxima semana. ¿Puedo confiar en la Biblia? Yo pienso que esto es un elemento muy importante para darle a aquellos que todavía no creen en la Biblia. O sea que vamos a leer esa parte y a estar preparados para dentro de 8 días. Amén. Hermano Gilberto, no, hermano Cristian, le voy a pedir a usted que nos dirija en despedida en oración. Claro que sí. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos has permitido compartir tu palabra, en el que nos has permitido entender un poco más, iluminarnos acerca de quién eres tú, acerca de lo que tú viniste a hacer, Señor, y acerca de lo que tú quieres en que nosotros caminemos, Señor. Gracias por los maestros, por Camilo. Señor, gracias por permitirnos estar aquí y aprender más de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, Padre Celestial, que síguenos guiando, síguenos ayudando, síguenos iluminando, Señor, porque es a ti, a lo único que necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos los que participaron, porque de verdad que cuando todos participamos enriquecemos el estudio y podemos conocernos un poco más y más. Amén. Bueno, mis hermanos, una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Un abrazo desde Colombia y esperamos que nos podamos ver ya a finales de la semana que viene. Amén. Buenas noches. Bueno, buena noche para Gracias, todos. Pedro. Pedro, Buenas muchas noches a gracias. todos. Buenas noches.